¿Cómo están? Muy buenos días. Sean bienvenidos, bienvenidas a este seminario. Estamos haciendo un poquito de tiempo en lo que se terminan de comunicar los demás participantes. Les pido un poquito de paciencia. En 2 minutos iniciamos. Gracias. Bienvenidos nuevamente. Estamos a un minutito de iniciar. Muchas gracias por su paciencia. En unos segundos iniciamos. Todavía están a tiempo de hacer un poco de café y acercarse a la computadora. Listo, pues iniciamos. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a este seminario. Gracias a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Me da mucho gusto ver a tan nutrido grupo de personas que están interesadas en el tema de hoy. Mi nombre es Saúl Pereira, soy gerente de Acción Climática en WRI México y esta mañana tendré el gusto de participar como moderador de la sesión. En nombre de la comunidad climática mexicana, les damos la más cordial bienvenida a este seminario titulado ¿Con qué capacidades institucionales para la acción climática cuentan los estados? La crisis climática a la que nos enfrentamos actualmente presenta diversos retos y oportunidades. Muchos de estos se viven día a día en el territorio, en las comunidades y por las personas. Conocer los instrumentos, los programas y las iniciativas de los gobiernos estatales nos permitirá robustecerlos, alinearlos y mejorarlos justo para que cumplan el objetivo que está marcado a nivel internacional y a nivel nacional en términos de reducir vulnerabilidad, reducir emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto enfrentar la crisis climática.
Es por esto que hoy tenemos el gusto de contar con representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la SEMADET, del Estado de Jalisco, y la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, la SEDEMA, así como a colegas de la Iniciativa Climática de México y de WRI México, cuyas instituciones son y forman parte de la comunidad climática mexicana. El tema que hablaremos hoy es el diagnóstico de capacidades institucionales para la acción climática, y este es un esfuerzo que desde la NAE se ha impulsado, la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, en particular desde el Estado de Jalisco y Ciudad de México, con la finalidad de tener un piso común de información, identificar las brechas, pero sobre todo detectar y atender las necesidades de apoyo que se tengan a nivel estatal. Este es el seminario número 41 que realizamos en el marco de la Comunidad Climática Mexicana. En caso de estar interesadas en los seminarios anteriores, les invitamos a revisar las grabaciones disponibles en la página comunidadclimaticamexicana.mx. Ahorita en el chat van a poder ver el link directo a esta plataforma. Y simplemente como para hacer un recuento, una recapitulación, la Comunidad Climática Mexicana es un esfuerzo conjunto de la mesa directiva de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, la ANAE, la Iniciativa Climática de México, ICM, y el Instituto de Recursos Mundiales México, WRI, por sus siglas en inglés, cuyo objetivo es acelerar la acción climática de los gobiernos subnacionales. Además de estas tres instituciones que detonamos esta iniciativa, la comunidad crece y se fortalece por todas las personas y las organizaciones que siguen las actividades que desarrollamos, participan activamente en las mismas y que por supuesto son nuestras aliadas y amigas. En la comunidad hemos identificado 7 temas prioritarios. Esto con base en una serie de diagnósticos que realizamos en algún momento consultando a cada una de las entidades federativas. Y en este seminario nos vamos a orientar a fortalecer el eje justo de la planeación y la gobernanza climática. En esta sesión contamos con la participación de Gemma Isabel Pérez, jefa de Cambio Climático en la SEMADET, Ana Mendívil, subdirectora de Cambio Climático en SEDEMA, Graciela Álvarez, coordinadora de Planeación e Investigación en Políticas Ambientales en la SEMADET, y Roberto Castillo, asesor de la Secretaría en la SEDEMA. En la sesión del día de hoy, Gemma presentará la relevancia y los resultados del DCIAC, el Diagnóstico de Capacidades Institucionales para la Acción Climática, de 2021 y 2022, mientras que Ana y Roberto compartirán el componente del diagnóstico y Graciela explicará la estructura y el modo de llenado. Posteriormente de estas explicaciones, pasaremos a las preguntas por parte de cada uno de ustedes y trataremos, por supuesto, de solventarlas. Conforme avancen las presentaciones, podrán ir escribiendo sus preguntas, sus comentarios, usando la función del icono inferior derecho de su pantalla, marcado con una Q y con una E. Y bueno, sin más preámbulo y con mucho gusto de estar por acá con todas y todos, cada uno de ustedes, le doy la palabra a Gemma. Gemma, bienvenida. Muchas gracias, Saúl, muy amable. Pues buenos días a todos, agradezco su presencialidad y su puntualidad. Y bueno, arranquemos con la siguiente lámina, por favor. Para muchos quizá ya lo conocieron en ediciones anteriores y para algunos puede ser la primera vez que les presentamos el diagnóstico de capacidades institucionales para la acción climática, conocido por su largo nombre como el DCIAC. Les platico un poco de antecedentes. El diagnóstico cuenta con 2 ediciones, la del 2020 y la del 2021. En el año 2020, los 32 estados respondieron a la encuesta, lo que estableció afortunadamente una línea base completa de todas las entidades. En el año 2021 se buscó actualizar la información y contar con la validación de los resultados obtenidos. En total, de estos 32, 25 estados corrigieron y actualizaron su información recopilada en la encuesta en el año 2021 y además recibimos retroalimentación. Este proceso de validación que tuvimos entre el 2020, de los resultados del 2020 y 2021, condujo a la elaboración de un informe, el cual se publicó en enero del año 2022 y que se encuentra de acceso en la página de CCM o me parece que para algunos se los hicieron llegar por correo. Con base en la experiencia que tuvimos en este proceso de actualización, se consideró que lo más adecuado para dar seguimiento a los cambios del diagnóstico sería realizarlo cada 2 años,
Por eso en este 2023 tenemos el objetivo de actualizar nuevamente el instrumento, los marcos de análisis y los datos que proporcionen ustedes. Déjenme platicarles un poco sobre los resultados que tuvimos en las 2 ediciones anteriores y que son con los que contamos hasta este momento. La siguiente, por favor. En las ediciones pasadas se realizaron preguntas sobre 22 instrumentos institucionales de acción climática, los cuales se clasifican en 5 grandes categorías. Marco legal, arreglos institucionales, instrumentos de política pública, instrumentos de financiamiento y mecanismos para aumentar la ambición NDC. En relación de este análisis de los instrumentos, se identificó que había brechas significativas en áreas fundamentales para la acción climática. En cuanto al marco legal básico, se observó que el 18.8% de los gobiernos estatales aún no han establecido una ley estatal de cambio climático y el 81.9% carecían de su reglamento. Sin embargo, una de las grandes fortalezas que pudimos encontrar más importantes es que el 96.9% de los estados incorporan el tema de cambio climático en sus planes de desarrollo, ya sea dentro del diagnóstico, como un objetivo o hasta incluso como un tema prioritario. Adelante, por favor. Además de realizar una evaluación de los instrumentos, también se exploraron los resultados por estados. Las diferentes barras, bueno, primero les digo, a partir de tratar de explorar los resultados, se desarrolló un indicador con el propósito de evaluar y comparar el estado actual de los instrumentos de acción climática en cada gobierno. Este indicador tomó en cuenta, aparte de la existencia del instrumento, su relevancia y la vigencia del mismo. El valor del indicador oscila entre 0 y 1, o en otras palabras, entre 0 y 100%. Es decir, que el 100 representa la máxima implementación y planificación de los 22 instrumentos de planificación y de política que se analizaron en ese momento. La gráfica que ustedes observan, cada una de las barras, a excepción de la primera, son los diferentes índices que se tuvieron de las 32 entidades. En promedio, el coeficiente nos dice que en promedio nacional es del 50%. Si bien ustedes observan esta diversidad, existen gobiernos estatales con valores altos en su índice, pero es importante señalar que todos los estados tienen áreas de oportunidad para fortalecer aquellos elementos más débiles. Estas oportunidades de mejora no se van a limitar únicamente a la falta de algún instrumento, sino también a la temporalidad del mismo y la vigencia que se encuentra en los instrumentos. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto de temporalidad y vigencia? Además de solo tenerlo, puede ser que exista la necesidad de que el atlas de riesgo sea actualizado o que la comisión intersecretarial continúe sesionando y contribuyendo a la planificación de la agenda estatal. La siguiente, por favor. Si bien el coeficiente presentado en la lámina anterior nos proporciona información sobre las diferentes brechas existentes entre los estados, desarrollar estrategias para abordarlas con base únicamente al indicador sería insuficiente, puesto que el indicador alinea sobre una misma plataforma las diferentes trayectorias de los estados. No es completamente preciso que todos los gobiernos siguen una trayectoria lineal partiendo de un punto A a un punto B. Algo que muy interesante que se ha evidenciado hasta este momento es que los gobiernos han seguido trayectorias no lineales, lo cual implica una diversidad de enfoques en la acción climática y en la implementación de los instrumentos. Con el propósito y el esfuerzo de tratar de sistematizar esta diversidad existente y reconocer los diferentes matices que reflejan la singularidad de cada gobierno estatal, en el 2021 se definieron 4 grupos distintos de trayectorias. El grupo 1 tiene una ausencia en un marco legal básico, en el fortalecimiento también de sus arreglos institucionales y de financiamiento. En su portafolio de financiamiento tienen ausencia. Sin embargo, es importante mencionar que a pesar de esta situación de ausencia de los 3 instrumentos, de las 3 categorías anteriores, han desarrollado instrumentos de política pública que contribuyen a su ambición NDC. Estos estados tienen una interesante área de oportunidad para implementar instrumentos faltantes de manera actualizada. ¿Qué significa? Que podrían diseñarse estos instrumentos faltantes teniendo en cuenta el contexto actual del estado,
lo que permitiría abordar de manera más efectiva los desafíos y las oportunidades. En el grupo 2, que ustedes observan, este grupo ha logrado avances en su marco legal y arreglos institucionales. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer para consolidar estos instrumentos. Su principal área de oportunidad radica en desarrollar mecanismos para su ambición NDC y un portafolio de financiamiento. En el grupo 3, este grupo de gobiernos, al igual que los anteriores, presentan áreas de oportunidad por fortalecer. Sin embargo, tienen una característica distintiva, la cual radica en una consolidación de sus arreglos institucionales, ya que cuentan con una comisión intersecretarial de cambio climático vigente, que está activa, que está sesionando, y un consejo social que colabora con esta. Aprovechando esta base sólida, estos gobiernos pueden trabajar en abordar y fortalecer sus otras áreas de oportunidad en las otras 3 categorías. El grupo 4, este grupo se destaca por contar con instrumentos en las 5 categorías. Tienen instrumentos que abonan al marco legal, a los arreglos institucionales, a los instrumentos de política pública, a ambición y a mecanismos de NDC. Esta amplia cobertura, que aún así de todos modos falta consolidarlas, pero ya despuntan en las 5 categorías, les permite de alguna manera ampliar sus fuentes de financiamiento. En esta nueva edición que tenemos en este 2023, los estados tienen la posibilidad de cambiar de grupo o incluso podrían surgir la necesidad de desarrollar nuevas agrupaciones, según los resultados que obtengamos en este año. Sin embargo, quiero resaltar que es innegable que trabajar en la diferenciación de los estados nos permite establecer estrategias de intervención efectivas, considerando los criterios de equidad y eficiencia. La evolución y cambios en los grupos nos brindarían la oportunidad de evaluar y adaptar nuestras estrategias de manera más dinámica. Adelante, en la siguiente, por favor. ¿Cuáles son los beneficios que surgen a partir de la colaboración de todos los estados en proporcionar la información, que es la base de este tipo de diagnóstico? Bueno, primeramente el diagnóstico permite, como vieron, identificar áreas de oportunidad de los gobiernos estatales, nos presenta esas brechas significativas en cuanto a las capacidades institucionales. Esto nos puede ayudar a enfocar esfuerzos en áreas que requieren mayor atención y mejora. Al mismo tiempo nos permite identificar aquellos instrumentos que representan un mayor desafío para su diseño e implementación para los gobiernos. Esta opción de comparar los gobiernos estatales desde una visión muy positiva nos facilita el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas entre los estados. Esto puede fomentar la cooperación y el aprendizaje mutuo de las diferentes trayectorias que cada uno ha tenido. Al realizar un diagnóstico de manera periódica, nos permite evaluar el progreso a lo largo del tiempo, nos permitiría identificar tendencias y medir el impacto de las estrategias que se lleguen a diseñar, puede ser desde la ANAE o desde la CCM o entre la misma colectividad de estados. Asimismo, hacerlo periódicamente permite que el instrumento y el marco de análisis con el que estamos evaluando se mantenga en una constante mejora. Sin duda, a medida que vayamos obteniendo nuevos datos y se identifiquen nuevas áreas de mejora, será importante que ajustemos nuestros enfoques como grupo de trabajo para garantizar que se aborden las necesidades específicas de este estado. Este es un resumen a vuelo de pájaro de lo que se trata el diagnóstico y el reporte que publicamos en 2022. Y que esperamos que en esta nueva edición, con nuevos datos, podamos robustecerlo, encontrar éxitos y todavía áreas de oportunidad de fortalecer. Y el objetivo es generar un nuevo diagnóstico, además de una nueva base de datos actualizada, un nuevo diagnóstico que nos permita también estudiar estos procesos de cambio en el tiempo. Muchas gracias, Saúl, y quedo atenta a cualquier duda de todos los asistentes y gracias por la atención. Al contrario, Gema, muchísimas gracias a ti por darnos este panorama de qué es lo que ha integrado el diagnóstico en las últimas 2 versiones, cuáles son las oportunidades que se tienen a partir de la clasificación de estas 4 grandes, digamos, bloques de avance, por ponerle un adjetivo, de los estados. Y pues bueno, seguiremos avanzando y muy atentos a lo que pase en los siguientes meses en términos de su actualización.
Es momento de abrir el espacio para que Ana y Roberto de la SEDEMA nos puedan platicar sobre los próximos pasos y un poco cómo están concibiendo la actualización de este diagnóstico en esta nueva versión 2023. Entonces, Roberto, Ana, bienvenidos. El piso es suyo. Muchas gracias. ¿Pueden darle la siguiente? Pues buenos días a todas y todos. Gracias a las personas que están acompañándonos. Básicamente, Ana y yo vamos a hablar de los componentes que conforman el DECIAC. Primero, digamos, como para empezar en general, las 32 entidades han avanzado en el diseño de políticas climáticas en alguna medida. Los instrumentos que han implementado, digamos, van enfocados principalmente a dos cosas. Por un lado, a reducir gases y compuestos de efecto invernadero, y por el otro, a reducir la vulnerabilidad de personas, ecosistemas y de infraestructura estratégica a los impactos que pueda tener el cambio climático. La implementación de estas políticas, hay que decir que se ha basado en instrumentos muy diversos. Que se ajustan particularmente a las características, capacidades y necesidades de cada estado. Hay instrumentos que son de distinto tipo, legales, como se mencionó, arreglos institucionales, instrumentos de planeación, programas, proyectos, etc. Y tal cual como sucedió con la Política Nacional de Cambio Climático, como con la Ley General de Cambio Climático, que se creó una red de instrumentos, un único sistema de instrumentos a nivel nacional, también a nivel local y estatal, se han creado una red de instrumentos enfocados en la acción climática. Los principales que, digamos, se resaltan y se busca conocer en el DECIAC son, por un lado, el marco legal. El marco legal es lo que permite o abre la posibilidad a potenciar y a promocionar la acción climática en el largo plazo. Por otra parte, la creación de arreglos institucionales que permiten que aquellas metas y objetivos que se plantean en el marco legal pues tengan brazos con que ejecutarse. Posteriormente, instrumentos de planeación que pues permiten planear la acción climática en distintos periodos de tiempo, respondiendo tanto a los tiempos de la política nacional como de administraciones locales. Por otra parte, la creación de mecanismos económicos, financieros y fiscales para poder brindar del financiamiento necesario a las acciones, programas y proyectos. Y por último, el componente de transparencia climática que permite fundamentalmente dos cosas. Por un lado, garantizar el derecho a la información de cualquier persona que quiera conocer sobre los avances de la política climática, pero el otro fundamental para la política pública, que es conocer, poder evaluar de mejor manera los avances o incluso, por qué no decir, los retrocesos que pueda haber de la política climática estatal. Aunado a esto, hay también dos elementos importantes que se han podido identificar. Por un lado, si nosotros entendemos que el cambio climático es un tema transversal, porque el cambio climático pues no solamente se reduce a aquellas cosas que el sector ambiental por sí mismo puede hacer, sino que hay muchos otros sectores que son estratégicos para la acción climática, como lo son, por ejemplo, movilidad, agua, el mismo tema de la aprobación del presupuesto, etcétera, que cada vez se ha visto más el entendimiento del cambio climático como un tema transversal, lo que ha permitido que la acción y la ambición climática crezcan. Por otra parte, también se ha visto que el tema del cambio climático es un tema que abre la oportunidad para el avance en otros temas transversales. Por ejemplo, la perspectiva de género, garantizar derechos humanos, una mayor cantidad de derechos humanos, inclusión, lo cual permite que la transición hacia economías bajas en carbono sean sí resilientes, pero con el clima, pero también al mismo tiempo sean incluyentes y sean justas. Entonces, estos son los componentes que se toman en cuenta en el DECIAC y de los cuales ahorita brevemente plantearemos algunos ejemplos de lo que se ha implementado en cada uno de ellos en las distintas entidades. Ahí ya le había cambiado yo aquí. ¿Le pueden dar a la siguiente? Lo primero, el marco legal. Como mencioné, el marco legal es lo que permite o abre la posibilidad
a que la promoción de la acción climática se vea a largo plazo y que su planeación se dé a largo plazo. Lo que la mayoría de los estados ha avanzado ha sido, por un lado, en la aprobación de leyes estatales de cambio climático y por el otro, en la aprobación de sus reglamentos. Y esto ha sido importante porque en los reglamentos y en las leyes se desprenden los objetivos, las metas generales y en algunos casos más particulares que tiene que tener la acción climática en cada uno de los estados. Estas bases, estas leyes y reglamentos son los que establecen las bases para la operación de los instrumentos de la política climática. Y son importantes porque también designan las prioridades sectoriales de los estados para la misma acción climática. Por otra parte, es importante señalar también que en una gran mayoría de los casos, la aprobación de leyes de cambio climático y de los reglamentos y de los instrumentos subsecuentes a estos han incorporado algún tipo de proceso participativo, lo cual permite incorporar las demandas sociales, incluyendo los distintos sectores que hay en la sociedad, no solamente los partidos como miembros de la sociedad, sino también las organizaciones de sociedad civil, ciudadanos que se organizan, etcétera, y sus demandas para la acción climática. Por otra parte, otro tema importante tiene que ver no solo con la aprobación de las leyes o de los reglamentos, sino de su armonización, por un lado, con la Ley General de Cambio Climático y las metas que establece, pero por el otro también su actualización para ser compatibles con las metas cada vez más ambiciosas, por un lado derivadas del Acuerdo de París y por el otro de la Agenda 2030, lo cual permite que año con año cada vez tengamos leyes, reglamentos y por lo tanto metas más ambiciosas en sus compromisos climáticos. Como mencioné también anteriormente, los marcos legales también se han ajustado para vincular la política climática con otras políticas sectoriales y con otros sectores, vaya, que son importantes para combatir el cambio climático. Por último, como sucedió a nivel federal, muchos de los compromisos de descarbonización se han adaptado, como mencioné, a las nuevas metas, lo cual hace cada vez más ambicioso las metas que se generan a nivel estatal. La siguiente, por favor. Por otra parte, en el componente de, digamos, de desarrollo de arreglos institucionales, hay 3 elementos importantes. Bueno, hay más, pero al menos 3. Por un lado, está el tema de que, derivado de los marcos legales, ha sido consecuente la acción con el fortalecimiento de las capacidades institucionales. Lo primero en lo que esto se ha reflejado es, por un lado, en la creación de unidades administrativas dedicadas puntualmente o específicamente a la política climática, a su diseño, implementación y evaluación de la misma. Estas unidades han sido acompañadas con presupuesto que a lo largo del tiempo ha ido creciendo, lo cual permite fortalecer las capacidades institucionales para la acción climática y por lo tanto se derivaría una mejor implementación de la misma. Además, un elemento importante ha sido que particularmente en el sector ambiental y en las unidades administrativas que tienen que ver con este tema, ha habido un importante incremento de la participación laboral de las mujeres y particularmente de ocupar cargos con mayor relevancia. Por otra parte, está la implementación de mecanismos de coordinación. Así como se mencionó que en los marcos legales se ha facilitado o se ha generado la posibilidad de la coordinación con otros sectores que son importantes para la acción climática, digamos que ya en su traducción en la realidad, por así decirlo, esto en lo que esto se ha convertido es en comisiones institucionales o mesas de trabajo intersecretariales que permiten que la acción climática no se reduzca únicamente a la Secretaría de Medio Ambiente o a la Dirección de Cambio Climático al interior de la misma, sino que se lleve a las distintas dependencias que son importantes para la acción climática de una entidad.
Y finalmente, la incorporación de instrumentos de participación, así como la aprobación de las leyes y reglamentos ha incorporado algún tipo de instrumento o mecanismo de participación. También se encuentra que en distintas entidades se han implementado instrumentos que permiten que la sociedad civil o la academia puedan tener espacios de interlocución para hacer comentarios, propuestas, proponer modificaciones a la política climática, participar en la evaluación de la misma y, digamos, la forma institucional en la cual se ha derivado esto se ha conocido como los consejos de cambio climático, pero digamos hay una diversidad importante de mecanismos de participación lo que tiene que ver con la acción climática. Si le pueden dar a la siguiente y le cedo la palabra a mi compañera Ana Mendívil. Muchas gracias, Roberto. Estoy teniendo dificultades técnicas con el internet, entonces perdónenme que no prenda mi cámara para ver si esto es un poco más sencillo y pueden escucharme mejor. Básicamente, con el objetivo de poner en marcha estos objetivos que están reflejados en las leyes y en los reglamentos que mencionaba Roberto, y también como lo ha establecido la misma Ley General de Cambio Climático, uno de los principales instrumentos de acción climática que tenemos y que hemos identificado son las estrategias y los planes de acción climática, los objetivos, las estrategias, que en diversos periodos de tiempo pues, establecen directamente los estados. Usualmente vemos que las estrategias son un poco más de largo plazo y los programas pues, tienen un periodo digamos, administrativo de cada gobierno. Pero en general, este tipo de instrumentos son los más comunes en donde podemos identificar dónde están las prioridades de acción climática de cada gobierno, justamente pues para mitigación y adaptación. Contar con estos documentos realmente implica contar con capacidades de planeación, de conocimiento sobre tu territorio, contar con financiamiento, con mecanismos de coordinación, nos ayuda a analizar la creación de redes y de alianzas, porque estos programas usualmente se hacen en conjunto y pues son procesos que nos ayudan a ir mejorando programas. Se ha identificado también que el cambio climático. Ahí ya me oyen más. Ahí te escuchamos. Es que ¿Me oyen? Sí, ahí te escuchamos. ¿Ahí me oigo? Ahí te escuchas perfecto. ¿Pueden oírme? Oye, a Grace, que también conocen este tema, si me pueden ayudar brincando. En dos casos se ha identificado que el cambio climático cobra mayor importancia en la agenda pública debido a ciertos liderazgos políticos o a fuerte participación social, y entonces no se refleja solamente en este tipo de programas, sino que también ya empieza a reflejarse en planes de desarrollo y en programas de ordenamiento territorial que tienen una jerarquía normativa muchísimo más fuerte. Entonces eso nos ayuda a meter cambio climático desde un punto de vista transversal en toda la planeación del territorio, en toda la planeación del desarrollo y en general en la planeación sectorial en la administración. Además, se ha reconocido que para el incremento de ambición, pues justamente también es importante impulsar la acción climática local y coordinada en todos los niveles de gobierno. Y por eso también existen cada vez más casos innovadores de cómo se impulsa acción climática en otras escalas, como en gobiernos municipales, en ciudades y en regiones, que crean, por ejemplo, juntas intermunicipales de cambio climático, crean programas de acción climática regionales o urbanos y que justamente van sumando a ciertos actores pues, al liderazgo de cambio climático y nos ayudan a incrementar ambición. Esto también pues, nos ayuda a impulsar acciones un poco más cercanas al territorio y a las comunidades e incluso acciones colaborativas en ciertas zonas que comparten características como las zonas metropolitanas o como ciertas zonas que comparten pues, cuencas atmosféricas o cuencas hidrográficas. Y también dependiendo
de las características geográficas o actividades económicas de cada entidad, pues podemos encontrar otro tipo de programas u otro tipo de estrategias que están orientadas a la acción climática en ciertos temas en particular. Por ejemplo, pues el liderazgo de los estados que albergan los bosques en el país en la creación de estrategias para la reducción de emisiones por deforestación y degradación, que son las estrategias RED, o la protección de los bosques y la biodiversidad a través de la iniciativa de reducción de emisiones. Este tipo de ejemplos realmente son relevantes conocerlos porque permiten el intercambio de experiencias y la creación de redes y acciones innovadoras pues en sectores clave para la mitigación y la adaptación. La siguiente, por favor. Específicamente para el diseño de políticas de mitigación y adaptación en cada entidad, es sumamente importante partir de reconocer que tanto las causas que están vinculadas a las emisiones como los impactos del cambio climático se viven diferente en todo el mundo y eso incluye en todos los estados del país e incluso al interior de los estados. Entonces, justo eso ha llevado a que existan diferentes niveles de conocimiento e incluso de capacidades para generar ese conocimiento sobre cambio climático en cada entidad. Entonces, empezamos a identificar que existen algunos instrumentos que han ayudado a la generación de diagnósticos que ya nos permitirán diseñar pues algunas medidas de mitigación y adaptación más adecuadas para cada uno de los estados. En el caso de adaptación, se ha avanzado esencialmente en la construcción de diagnósticos para identificar peligros, exposición, sensibilidad, vulnerabilidad al cambio climático, identificando metodologías que cada estado ha desarrollado a nivel local y que son importantes porque nos generan conocimientos sobre los sectores que se encuentran en mayor exposición a peligros en materia de cambio climático e incluso que si cruzamos con otros criterios socioeconómicos, pues nos ayudan a identificar vulnerabilidad o a cerrar justamente brechas de desigualdad a través de la acción climática. También algunos estados, instrumentos de esta naturaleza que nos permiten ayudar a generar ese diagnóstico que es acompañado también pues del conocimiento que se ha generado por la misma federación y que nos ha ayudado también en ciertos estados a crear ciertos criterios de priorización para determinar, por ejemplo, a grupos de atención prioritaria o zonas de mayor vulneración climática. Si en un estado va a ser indispensable adaptación basada en ecosistemas, adaptación basada en comunidades, reducción de riesgo de desastres y básicamente pues la combinación de estos enfoques. En materia de mitigación, las cosas son todavía un poco más claras. El principal instrumento diseñado y con muchas metodologías internacionales e incluso nacionales adaptadas por el INEC son los inventarios de emisiones. Estos documentos son los que nos permiten pues, conocer las principales fuentes de emisiones en cada entidad y así también pues, nos ayuda a identificar cuáles son los sectores donde tienen que hacerse las principales intervenciones para la reducción de emisiones y esencialmente donde están las zonas donde tienen que pues hacerse la prioridad en la asignación de recursos para este tipo de proyectos. También justo con el objetivo de establecer metas de mitigación en el corto, mediano y largo plazo, los estados también han trabajado en analizar cuál es su tendencia de emisiones y con eso crean rutas de descarbonización alineadas pues a compromisos basados en la ciencia o alineadas a objetivos, por ejemplo, como el internacional de que la temperatura no supere 1.5 grados centígrados para finales del siglo, e incluso algunos estados han calculado su presupuesto de carbono para definir justamente pues estas metas de acuerdo con su contribución histórica al cambio climático global. Saber quién cuenta o no con estos instrumentos, qué retos ha enfrentado, cómo los ha desarrollado o con el apoyo de quién los ha desarrollado, pues básicamente nos ayuda a aprender de la experiencia de otros estados y a mejorar metodologías, a facilitar los procesos y pues a ir consolidando la generación de conocimiento sobre cambio climático en el país. La siguiente, por favor. Un tema clave y muy importante analizar en general en cualquier tipo de política pública, pero pues también para cambio climático, son los instrumentos económicos por medio de los cuales también obtenemos los recursos para poner en marcha nuestros planes y nuestros programas. El gobierno federal y muchas organizaciones de la sociedad civil han hecho un arduo y muy interesante trabajo en mapear básicamente la arquitectura financiera para la acción climática en México, para identificar dónde están las posibles fuentes de financiamiento para cerrar estas brechas de ambición necesarias para cumplir con compromisos de cambio climático. De manera general, se ha identificado que los estados hacen uso
de diversas fuentes de financiamiento justamente para la acción climática, que son básicamente las que ustedes pueden ver ahí, y que son las principales que buscamos mapear con este diagnóstico y con el tiempo pues ir siendo cada vez más ambiciosos. La principal fuente pues básicamente son las fuentes locales, que viene de los ingresos propios de cada entidad, que destinan recursos a través pues, de su presupuesto, pero también a través de vehículos financieros como fondos ambientales o fondos de cambio climático, y también pues el acceso a fuentes federales que son asignadas a Semarnat pues a través del presupuesto de egresos de la Federación. Otra fuente común de acceder a recursos y esencialmente también es uno de los mecanismos que ha favorecido mucho la asistencia para el diseño de este tipo de instrumentos de política, por ejemplo, como las leyes o como los programas, y también para el fortalecimiento de capacidades locales, ha sido la asistencia técnica de agencias de cooperación. Y también pues existen otras fuentes internacionales de la Banca Internacional de Desarrollo o la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que pues aportan recursos ya sea en forma de donación, de préstamos, de créditos, que en general pues nos ayuda a poner en marcha ciertos proyectos de mitigación y adaptación. Y finalmente pues existen mecanismos de financiamiento privado, como la banca privada o instrumentos de mercado o los llamados bonos verdes, que también pues nos ayudan a financiar la acción climática. Identificar este tipo de fuentes en cada entidad es necesario para reconocer cuáles son las capacidades construidas que actualmente tienen los estados para recaudar recursos locales, por ejemplo, para la acción climática, el avance en la transversalidad del cambio climático en su propio presupuesto, la capacidad de administrar recursos federales, la capacidad de administrar y gestionar recursos internacionales, que además requiere capacidades cada vez más fuertes porque está acompañado del diseño de propuestas de financiamiento muy sólidas y del conocimiento de todos los procesos de acceso a recursos internacionales. Y también, pues en general, nos ayuda a conocer cuál ha sido el avance en el fortalecimiento de la transparencia financiera. Conocer estas fuentes de financiamiento nos puede facilitar el intercambio de experiencias entre estados y es en realidad también el primer paso para comenzar a mapear cuánto dinero se destina a cambio climático en México, no solamente para tener un número, sino en realidad pues para poder reconocer cuál es la brecha de financiamiento que existe para poder cumplir con los compromisos pues climáticos en el país. Y la siguiente, por favor. Y específicamente con el objetivo de garantizar también pues, el derecho de acceso a información que a su vez nos ayude, por ejemplo, pues, a impulsar procesos participativos que sean informados, como justamente pues, lo establece en realidad el mismo acuerdo de que esto nos ayuda bastante a cumplirlo. También los estados pues han avanzado en cambio climático. Hay muchos mecanismos que los estados han usado, partiendo, por ejemplo, desde la publicación de sus acciones en materia de cambio climático, la creación de plataformas o de sitios sobre cambio climático en ciertas páginas, el reporte o registro de sus emisiones en varias plataformas, incluyendo el Registro Nacional de Emisiones de la Semarnat, el reporte de avances en materia de cambio climático, por ejemplo, uno de los más famosos, el CDP, pero esencialmente uno de los más relevantes es la conformación de sistemas de medición, reporte y verificación para el componente de mitigación y de monitoreo y evaluación para el componente de adaptación, que son los que nos han ayudado a consolidar mecanismos pues esencialmente para el seguimiento y la evaluación de las políticas climáticas y que nos ayuda a saber cómo los estados han avanzando y nos ayuda a ir aprendiendo en el camino de cuáles son los resultados que realmente estamos generando. De manera reciente, estos 3 últimos años, han existido fuertes intercambios de experiencias de los estados, específicamente en la construcción de este tipo de sistemas, que nos ha ayudado a dar seguimiento público a los avances en las medidas y metas de mitigación. Y este tipo de experiencias contribuyeron a la conformación del sistema de información de la Agenda Transversal de la Acción Climática a nivel subnacional, que es un sistema de información creado justamente por el gobierno federal, con el objetivo de que los estados puedan empezar a reflejar sus avances en materia de acción climática como su contribución a la contribución nacionalmente determinada de México, que es este compromiso del país ante la comunidad internacional en materia de cambio climático. Entonces, pues ahí el objetivo es ir consolidando los mecanismos de coordinación. En general, conocer este tipo de mecanismos de transparencia nos ayuda en general como como un indicador de los avances y de las capacidades que vamos mejorando en cuestión de transparencia y rendición de cuentas en materia de cambio climático. Y ya para finalizar y pasarle la palabra a Saúl y a Grace, en general creo que es importante dejarlos también con esta reflexión. Estos
estos instrumentos han sido los más usados por los estados para ir conformando y para ir fortaleciendo ser que no porque un estado no tenga todos estos instrumentos no significa que no esté haciendo algo en materia de cambio climático, no significa que no esté actuando en materia de cambio climático, y también por otro lado, no por tener todos estos instrumentos significa que un estado necesariamente sea el que tiene la acción climática más ambiciosa. Tampoco se trata obviamente de generar comparaciones. El objetivo de analizar los avances en el desarrollo de este tipo de instrumentos es lo que nos permite ir analizando cómo el cambio climático empieza a cobrar cada vez más importancia en los procesos de toma de decisiones a nivel subnacional, y esencialmente pues nos ayuda a construir con base en el intercambio de experiencias previas pues hacia los objetivos compartidos que tenemos todos los estados en la acción climática en el país. Listo, muchas gracias. Gracias a ti, Ana, por esta explicación tan congruente. También a ti, Roberto, por la explicación de cuáles son los componentes que tiene el DECIAC y un poco profundizar en los instrumentos, en los elementos que están incluidos y que se ha buscado integrar para este diagnóstico, entendiendo que justo partiendo del marco legal y toda la serie de instrumentos que ya nos platicaban, son de estos instrumentos que permitirán avanzar de cierta forma en la acción climática, ya sea para mitigar emisiones, para aumentar la adaptación y, por supuesto, tener todo un componente de transparencia, tanto de la acción como del financiamiento, que es súper importante para justo llevar a cabo estas actividades. Entonces, muchas gracias por esta presentación tan comprensiva. Siguiendo con la agenda, y vamos bastante bien con los tiempos, quisiera ahora invitar a Graciela, de CEMADET, para que nos cuente un poco cuál es la estructura y la forma en la que se está llenando o se ha venido llenando el DECIAC, justo pensando en los próximos pasos que también ahorita comentaremos. Grace, bienvenida. Tienes el micrófono en tu puesto. Muchas gracias, Saúl. Muy buenos días a todos y todas. Gracias a mis compañeros por esa gran introducción. Sí, justamente esta parte está diseñada para todas aquellas personas que sabemos que muchos están ya conectados, incluso que ya llenaron o tuvieron la oportunidad de llenar el DECIAC previamente, y algunos que son los nuevos enlaces. Entonces, lo que queremos es familiarizarles a los nuevos enlaces, incluso a los anteriores, o aquellos curiosos que quieren saber de qué se trata este diagnóstico, cuáles son la estructura y los nuevos componentes, que como bien ya mencionaron tanto Roberto como Ana, algunos componentes indispensables para poder hacer esta evaluación de avance. También hicimos varios componentes complementarios a partir de las previas implementaciones del diagnóstico. Se recibieron varias observaciones y varios comentarios de retroalimentación que también se incorporaron en esta edición del 2023, y por eso queremos como un poco retomar esta estructura. Entonces, de manera muy breve, aquí tenemos en total 6 componentes. La primera es la básica información de contacto, quienes son las personas responsables de llenar este formulario. La institución climática, aquí no viene el desglose completo, se los voy a mostrar un poco más adelante, pero sí les quise poner algunos apartados que son como los más complejos o quizás creemos que les va a costar un poco más de tiempo recabar esa información, como es en el componente 2 de institución climática. Se cuenta con una solicitud de información del presupuesto ejercido en el año anterior y que se desglose este mismo presupuesto tanto por la cantidad que se distribuye en nómina como aquella cantidad que se destina a proyectos de acción climática. Sabemos que no todas las áreas van a tener este desglose así de definido, pero las que sí lo tienen o que les va a costar un poco más de trabajo, que lo tengan como presente porque sí es una de las nuevas solicitudes de información que se están haciendo justo para complementar la información que ya se solicitaba, ¿no? El marco legal, que como bien mencionaba Roberto y Ana, es uno de los más importantes. En este contamos con apartados como la Ley Estatal de Cambio Climático, el Reglamento Estatal, planes y programas estatales, estrategias y planes regionales o municipales.
El cuarto sector son los instrumentos complementarios. El inventario estatal de gases y compuestos de efecto invernadero creemos que es uno de los que también pueden llegar a tomar un poco más de tiempo. También se consulta sobre la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático y, como mencionó al final Ana, el sistema MRV, que creemos que es uno de los más importantes también. Se fortaleció de manera muy profunda el sector de financiamiento. Ahora preguntamos sobre fondos locales, nacionales, internacionales y privados, y cerramos con un apartado de cooperación internacional para el desarrollo. Entonces, si no les molesta, Saúl, me gustaría compartir el formulario para darle una escaneada breve a los participantes. Muchas gracias. Adelante, Grace. ¿Tienes habilitado? Sí, lo tienes habilitado. ¿Sí, ya lo pueden ver? Sí, tal vez si lo haces un poquito más grande se verá Claro. mejor. Ahí. Sí, creo que sí. Ah, perfectísimo. Bien. Muy bien. Bueno, este es el formulario como lo vemos nosotros. Esto es con la intención de que lo podamos ver desglosado, pero ustedes lo van a ir viendo así. Hay preguntas que son obligatorias, por lo que no les va a permitir avanzar al siguiente apartado sin llenar esta pregunta. No se preocupen, también les vamos a dar un PDF para que puedan ver todas las preguntas que se están haciendo antes de empezar a llenar y no tengan este problema de tener que salirse del formulario, ¿no? Entonces, como les mencionaba, la primera sección es justo la información del contacto. Se selecciona la entidad que está llenando el formulario, el apellido y nombre de la persona, la dependencia, cargo, puesto y un teléfono en el que podamos contactarles en caso de necesidad. Se solicita a la institución de acción climática. Aquí un ejemplo y una de las retroalimentaciones que tuvimos a partir de las ediciones pasadas es que sabemos que no todos los estados tienen como tal una unidad administrativa, como les explicaba al inicio Roberto. Quizás existe una Secretaría de Medio Ambiente, quien es la responsable del tema de cambio climático, pero por ejemplo, poniendo como ejemplo Jalisco, existe la Secretaría de Medio Ambiente, pero existe una Dirección de Cambio Climático. Entonces, en caso de que tengan una unidad administrativa específica para la atención de cambio climático, esa sería la que se coloca aquí. En caso de no tenerla, no hay problema, solo poner que no y se saltaría a la siguiente sección. En caso de que sí, se va a pedir el nombre, cuál es la cantidad de personas que colaboran en esta unidad, cuántas de estas personas son mujeres y cuál es el presupuesto aproximado que ejerció la unidad en el 2022, distribuido, como les mencionaba, por nómina y por proyectos de cambio climático. Pasamos a la siguiente sección, que son los instrumentos normativos. Esta sección, un poco la dinámica es preguntarles si lo tienen. Si no lo tienen, les va a pasar directo a una sección en la que se consulta en qué avance va, cuál es el grado de avance con este instrumento normativo, y luego ya se brincaría directo al siguiente instrumento, ¿no? Entonces, está la ley estatal, si se cuenta o no con esta ley. ¿Cuándo se publicó la ley? Hay una cantidad grande de años, en caso de que sea muy antigua o si es muy reciente. Si ha tenido reformas, cuándo fue la última reforma de esta ley, en qué dirección o enlace podemos consultar la ley. En caso de que no tengan un enlace y solo tengan como la ley en digital o impresa, nos pueden hacer llegar al correo electrónico que está en la parte inicial del formulario este documento, no hay ningún problema. Si se ha realizado algún proceso de adecuación o armonización con otras leyes para incluir el tema de cambio climático. Y ya pasamos a esta parte que es para aquellos que no la tengan. ¿Cuál es el grado de avance? Si no se ha iniciado, si está en proceso, si está en proceso de publicación o está en proceso de consulta pública. También tenemos algunas preguntas sobre adecuación de normativas a partir de la Ley Estatal de Cambio Climático. Si pueden mencionar algunas normativas que hayan tenido adecuación. Esto solo es para las personas que hayan respondido que sí están haciendo adecuaciones en otros instrumentos. En caso de que pongan que no, esta pregunta no se les va a hacer. Y igualmente, en qué dirección o correo electrónico nos pueden mandar o hacer llegar este instrumento. Pasamos al reglamento estatal, si se cuenta o no con un reglamento estatal de cambio climático, cuándo se publicó y dónde lo podemos consultar. Si existe una socialización ciudadana, si la Ley Estatal de Cambio Climático y o su reglamento tuvieron este proceso de socialización. En caso de que no, estas preguntas no aplicarían. Y en caso de que sí, que nos den una breve descripción de en qué consistió este proceso. La Ley Estatal de Cambio Climático se socializó entre la población a través de publicación en medios oficiales. En caso de que sí o no, la Ley Estatal de Cambio Climático se socializó
población a través de foros de discusión, a través de consulta ciudadana, etcétera, ¿no? Es un poco para conocer cuáles fueron los procesos que ustedes realizaron para esta socialización. Si la ley estatal de cambio climático y o su reglamento incorpora supuestos relativos a metas de mitigación, esto es algo que consideramos muy relevante, como lo exponía Ana, es una de las herramientas que nos permite identificar si los instrumentos normativos en efecto están siendo vinculantes con mitigación y adaptación. En este caso preguntaríamos nada más si se cuenta o no. Si la ley estatal y o su reglamento aporta directamente a alguno de los siguientes compromisos nacionales o globales. Aquí hay un desglose, sin embargo, si ustedes están vinculados o su ley está vinculada a algún otro, pueden mencionárnoslo en la última opción. Pasamos al siguiente instrumento normativo, que es el plan estatal. Si este plan incorpora cambio climático, si sí lo incorpora, ¿de qué manera? Como un diagnóstico, un eje general, un objetivo, una estrategia o un eje transversal. En caso de que no esté alguna de las opciones, pueden poner otro. ¿Y en qué periodo administrativo se comprende el plan estatal? Si se cuenta con un plan o programa estatal de cambio climático publicado, si se cuenta, pasarían a las siguientes preguntas. En caso de que no, se pasa al siguiente instrumento. ¿Cuándo se publicó este plan o programa? ¿Qué periodo administrativo comprende en el plan estatal? Estos son para aquellos que no tienen un plan o programa. ¿En qué dirección o enlace electrónico se puede consultar? Y si incorpora estrategias de acciones de mitigación y o de adaptación. En caso de que contenga acciones de mitigación, se les va a preguntar cuáles. Aquí se pusieron como los sectores principales del inventario. Y si no tienen un plan o programa, se les va a consultar cuál es el avance. Entonces aquí son las mismas opciones que el instrumento previo. En caso de que haya una meta de mitigación, se les consultaría cuál es la meta general en toneladas de CO2 equivalente y en qué periodo se establece esta meta de mitigación y en qué instrumento se establece dicha meta para poder corroborar que en efecto se cuenta con esa meta de manera pública. Si se cuenta con una estrategia estatal, en caso de que sí, cuándo se publicó, en qué dirección lo podemos consultar y si se encuentra vigente. Puede haber algunos estados en los que no se ha actualizado o está en proceso de actualización, por lo que también se consultaría esa información. ¿A qué año comprende la visión de la estrategia? Y bueno, aquí está la pregunta que se ha repetido en todos los instrumentos del grado de avance. Planes regionales y o municipales, la dinámica es la misma. Me voy a ir un poco más rápido porque son las mismas preguntas. Y pasamos a este apartado de instrumentos complementarios donde les preguntamos de la estrategia Red+, la iniciativa estatal de reducción de emisiones, el plan de inversión climática, el atlas de riesgo, el presupuesto de carbono, el inventario de gases de efecto y compuestos de efecto invernadero, Comisión Intersectorial de Cambio Climático y el sistema MRV. Entonces, un poco aquí la dinámica es similar, si se cuenta o no, en caso de que sí se cuente, cuál es el año de publicación, dónde se puede consultar, cuál es el título del instrumento, y es un poco esa la dinámica en todos los instrumentos complementarios. En el IR es lo mismo, si se cuenta con la Iniciativa Estatal de Reducción de Emisiones, cuándo se publicó, y dónde se puede consultar. Lo mismo con el Atlas de Riesgo, sin embargo, aquí sí incorporamos algunas preguntas de sectores vulnerables, si se cuenta con un diagnóstico de vulnerabilidad, por ejemplo, que complemente este Atlas de Riesgo, y si el Atlas de Riesgo cuenta con un apartado específico de consecuencias de cambio climático. Si en el diagnóstico de vulnerabilidad considera alguno de los siguientes grupos vulnerables, aquí se desglosaron niñas, niños y adolescentes, personas en situación de calle, personas con discapacidad, personas adultas mayores, pueblos indígenas y afromexicanos, personas migrantes, madres solteras y mujeres embarazadas. En caso de que ninguna de estas se contemple, pueden escoger ninguno, o si tienen alguna otra población vulnerable que no esté identificada en este desglose. ¿Qué tipo de enfoque de adaptación considera su diagnóstico de vulnerabilidad? Y si existe un avance en la transversalización de la perspectiva de género en la política climática de la entidad. Perdón, aquí ya me brinqué. Estas son las temáticas transversales. En temáticas transversales les consultamos si existen algunas, por ejemplo, perspectivas de género en política climática.
si sí se cuenta de qué manera, como un objetivo de ley, como un diagnóstico sobre género y cambio climático, si en un eje transversal, puede ser que esté en algún otro instrumento, sí se cuenta como un eje, pero no necesariamente como una estrategia específica, si en líneas de acción o proyectos, si en indicadores, o aún no se integra esta temática en ningún instrumento. Pasamos a presupuesto de carbono, si actualmente cuenta con un presupuesto de carbono o trayectorias de reducción, si sí o no, en caso de que sí, cuándo se publicó y dónde lo podemos consultar, cuál es el presupuesto de carbono en toneladas de CO2 equivalente y en qué año se propone alcanzar la carbono neutralidad. ¿Cuáles son los sectores que se incorporan en ese presupuesto de carbono? Pusimos los sectores que consideramos más relevantes. Sin embargo, pueden agregar otro en caso de que su estado no contemple o contemple algún otro sector que no esté incluido aquí. Pasamos al inventario estatal de gases y compuestos de efecto invernadero, si se cuenta con uno, cuándo se publicó, cuál es el año base del inventario de gases y compuestos de efecto invernadero. Como les mencionaba, esta es una de los componentes que creemos que puede tomar un poco más de tiempo, entonces para que puedan investigar previo al llenado del formulario toda esta información, en qué dirección podemos revisar el inventario, cuál es la metodología que se empleó en este inventario. Pusimos las metodologías más comunes, estas por ejemplo se consultan en el formulario que mencionaba Ana, que es CDP. Sin embargo, si ustedes desarrollaron otra metodología, pueden desglosarla también. Si el inventario cuenta con escenarios de emisiones por sector, si tiene algún porcentaje de emisiones para un sector específico, como es el sector energía, para procesos industriales y uso de productos, en el sector AFOLU o en desechos, por ejemplo. ¿Cuál es el porcentaje de emisiones del resto de los sectores en total? Esto es un poco como para tener el desglose por sector de cuál es el porcentaje de emisiones desde su estado. El componente complementario que sigue es la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Esta es una pregunta que ya se ha hecho en las ediciones anteriores. Esta no se modificó, por lo que los que ya lo llenaron van a estar muy familiarizados. Si se cuenta o no, cuándo se publicó. Cuenta con reglas de operación, en qué fecha sesionó por primera vez y en qué fecha sesionó por última vez o la más reciente. Cuál es la dirección o enlace electrónico donde se puede consultar y descargar la información de minutas u órdenes del día. Y como mencionaba Roberto, si algunos de ustedes tienen consejos sociales para la acción climática como componente complementario, si se cuenta con un consejo social, cuándo se conformó este consejo, en qué fecha sesionó por primera vez, cuál fue la sesión más reciente y en qué dirección se pueden consultar actas, minutas u órdenes del día del consejo. El sistema de medición, reporte y verificación, si se cuenta con un MRV, si su estado forma parte del reporte en el sistema de información de la Agenda de Transparencia y Acciones Climáticas a nivel subnacional, el CIAT subnacional. Como saben, esta es una de las nuevas medidas que se están llevando a cabo en todos los estados, entonces queremos conocer si sus estados ya son parte de, si son conscientes de este instrumento y solo un poco como contexto y vinculación al sistema MRV. Si cuenta con algún otro instrumento de transparencia climática que no hayamos contemplado y si cuenta con instrumentos de registro y o monitoreo de emisiones a nivel estatal. En el sistema de reporte y verificación queremos saber si se encuentra vigente o no. Y pasamos al último, que son contribuciones nacionalmente determinadas. Si se cuentan con aportaciones directas a los NDCs en alguno de sus instrumentos, puede ser un programa, plan, ley o alguna estrategia. Y en qué instrumento se establece esta aportación. Con esto cerramos los componentes complementarios y pasamos a las fuentes de financiamiento, que como les mencionaba es una de las partes que se fortaleció grandemente en esta edición. Consultamos del fondo estatal, la dinámica es similar, si se cuenta o no con un fondo estatal, cuándo inició la operación de este fondo y en qué dirección podemos consultar o descargar las reglas de operación de este fondo. ¿Cuánto es el monto de recursos económicos autorizados para el ejercicio fiscal a este año 2023 y cuánto fue en el 2022 o 2021? En caso de que no tengan la información, pueden poner, no sé, el objetivo es que se tenga la respuesta a estas preguntas. En fondos nacionales, si se cuenta o no con un programa o proyecto de inversión de mitigación y adaptación al cambio climático inscritos al ramo 16 del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023. Esta pregunta es igual a las ediciones anteriores.
si se cuenta o no, cuánto es el monto de recursos económicos autorizado para el 2023, y si en los últimos 5 años ha contado con financiamiento internacional para proyectos de inversión de mitigación y adaptación al cambio climático. En caso de que sí, de qué fuentes de financiamiento internacional consiguieron el recurso económico, aquí pusimos un desglose, pueden agregar otra opción. ¿Qué tipo de proyectos de inversión de mitigación y adaptación al cambio climático se han financiado? Puede seleccionar más de una opción o poner otra que no se haya contemplado. Si se cuenta con financiamiento privado, como lo mencionaban mis compañeros, bonos verdes o algún otro instrumento que financie o refinancie proyectos de inversión privada de mitigación y adaptación. En caso de que sí, ¿a qué sectores corresponden estos bonos? De igual manera, se puede agregar algún sector que no se haya incorporado. ¿Cuál fue el monto total de esos bonos verdes emitidos o del otro instrumento? No tienen que ser necesariamente bonos. Y pasamos a la última sección, que es la cooperación internacional para el desarrollo, donde consultamos si en los últimos 5 años se han realizado cooperaciones técnicas internacionales en materia de acción climática desde su estado. En caso de que sí, ¿qué tipo de acciones o vinculaciones han sido? Pusimos algunas opciones como intercambio de información, intercambio de expertos, organización de seminarios o eventos, capacitación o becas. Puede ser que no haya ninguna o que haya alguna que no hayamos contemplado. Y si para alcanzar las metas planteadas en su ambición climática requiere el apoyo de alguna cooperación internacional y de qué tipo. Esto es con la idea de también contar con esta información y como el diagnóstico será público, también saber de qué manera se pueden apoyar entre estados para mejorar este apartado. Pueden ser agencias de cooperación para el desarrollo, organismos internacionales, banca de desarrollo o instituciones financieras, consultorías u organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada, investigación académico, ninguna u otra. Y bueno, agradecer su participación. Una disculpa si fue un poco extenso, pero sí queríamos como que conocieran todo el desglose de las preguntas del formulario. Cualquier pregunta es bienvenida. No sé si podemos regresar a la presentación. Aquí, gracias. Y aquí les tenemos el QR tanto del formulario, donde ya pueden comenzar a llenar, o el formulario en PDF, que es la versión para imprimir, en caso de que quieran revisar todas estas preguntas. Incluso se pueden observar los saltos en caso de que contesten que no en alguna sección, a qué pregunta pasarían, como para que puedan hacer una revisión previa al llenado. Y la siguiente diapositiva, por favor. Y pues acá están nuestros correos y telegrams en caso de que necesiten apoyo o alguna duda salga a partir del formulario, principalmente nuestra compañera Ana Karen. En caso de que Ana Karen esté muy ocupada o tengan alguna otra duda de ediciones anteriores, por ejemplo, ya estamos las compañeras del Estado de Jalisco, tanto su servidora como Gema Isabel Pérez Rojas. Y pues muchas gracias por la atención y te dejo la palabra, Saúl. Gracias, Grace. Está buenísima la explicación. Creo que perfectamente nos da un panorama de qué es lo que tenemos que ir considerando al momento de empezar a llenar este formulario. Sí tiene componentes nuevos y quienes ya lo tienen en el radar saben que era un poquito más corto, pero bueno, también lo interesante aquí será poder tener más información que permita hacer comparaciones, entender las situaciones en algunos de los estados y a partir de ahí ver alternativas para mejorar. Y justo pensando en ello, y que no fuera solamente en esta plática digamos, el instrumento y la forma de recabarlo, quisimos platicar, y agradecemos enormemente a Humberto Calderón de Tamaulipas que nos pueda acompañar esta mañana para que nos cuente cuál ha sido su experiencia en el llenado de los diagnósticos en años previos. Un poco para tener como la balanza entre sí, lo que se está pidiendo y ya a nivel, digamos, operativo, cómo ha sido tan fácil o no tan fácil, cuáles son los elementos más complicados al integrar información. Entonces, qué mejor que alguno de los propios estados que ya tienen esta experiencia de poder hacer. Entonces, Humberto, bienvenido, gusto saludarte nuevamente. Si nos puedes compartir la experiencia del estado en el llenado del dossier en 3-5 minutos, lo apreciaremos enormemente. Claro que sí, hola, buenos días a todos. Gracias, Saúl. Y bueno, me pidieron que compartir un poco sobre la experiencia de este llenado. Me tocó a mí llenar la ocasión anterior y apoyar en el llenado, bueno, en la primera versión también. Sí suena bastante extenso el cuestionario, sin embargo son preguntas muy digeribles que el área bien las puede llenar.
En el caso de Tamaulipas, pues sí teníamos prácticamente toda la información a la mano, se tenía bien documentado. En cuanto a los instrumentos normativos, tenemos todas las ligas y todo de la ley, su publicación 2017, el reglamento en el 2021, el reglamento de la ley. Inclusive tenemos la parte de talleres que se han dado a los municipios para que hagan sus reglamentos municipales y con formatos ya para armonizar desde la ley general, la ley estatal y los reglamentos municipales. En cuanto a instrumentos de planeación, pues ya es la tercera administración consecutiva que incluye líneas de acción en el Plan Estatal de Desarrollo. En esta administración que arrancó hace ya casi un año, hace 9 meses, 10 meses, incluye ya objetivos también en cambio climático, aparte de las líneas de acción. Nuestro programa de cambio climático se publicó en 2016, no se ha hecho aún una actualización. Esperamos ya en el próximo mes que salga la convocatoria para hacer la actualización de este programa y de hacer la estrategia de cambio climático. Ya tenemos recursos del Estado, entonces próximamente podremos llenar esa parte también en el cuestionario. Del inventario de emisiones, tuvimos uno primero, una versión 2010, que se trabajó de la mano también con mis otros 5 vecinos estados de la frontera. Pues trabajamos con la COSEF, con NatBank, tenemos nuestra versión en español y en inglés, y en 2016 publicamos una siguiente versión con apoyo del BID, y fue cuando se hizo la actualización del inventario y el programa. Los atlas de riesgo están actualizados al 2021. En cuanto a instrumentos económicos, iniciamos en 2020 el tema del impuesto a las emisiones, pero entró bajo un derecho. 2020 entró en vigor en 2021 y prácticamente hace algunos meses se derogó este artículo de la ley porque se está modificando para cambiarse ahora como impuesto. Entonces próximamente esperemos que pueda salir este decreto donde se integre a la ley de Hacienda el impuesto a las emisiones de gases de efecto invernadero. Contamos con un fideicomiso desde el 2022 y donde al momento no han caído los recursos ahí, caían directamente a finanzas. Sin embargo, ahora que se tenga esto del impuesto, se van a canalizar los recursos ahí directamente al fideicomiso. Tenemos nuestros arreglos institucionales, una comisión intersecretarial que se creó en 2013, ya es la tercera administración que la sigue incluyendo en su administración. Cuenta con su decreto de creación, sus decretos de modificación y su reglamento de la comisión intersecretarial. Anteriormente, antes de la comisión 2009-2010, era un grupo de trabajo de cambio climático integrado por direcciones y después, bueno, se elevó a comisión ya en 2013. La misma SEDUMA, la Secretaría, cuenta con una dirección en cambio climático desde el 2009. Desde el 2009 contamos con una dirección de área dentro de la Secretaría. Nuestros canales de difusión en cuanto a cambio climático tenemos pues, nuestros talleres de educación ambiental donde se comparte mucha información de estos temas, tanto de las emisiones, de la mitigación, de la adaptación. Contamos con centros de educación y vigilancia climática global, con 3, en Reynosa, en Ciudad Victoria y en Ciudad Madero. Estas están desde el 2013, la de Victoria, 2015 la de Reynosa, 2016 la de Madero, donde se reciben mucha gente en estos. Son edificios grandes de alrededor de 3 pisos, nos hacemos recorridos y al momento creo que se han recibido ya más de 300,000 visitas desde que se han instalado estos centros. En cuanto a lo del presupuesto de carbono, no contamos con ese instrumento de momento. Nos hace falta lo que es el presupuesto del carbono, nos hace falta también integrar el Consejo Social de apoyo a la Comisión Intersecretarial. Y bueno, la estrategia de cambio climático tampoco contamos con ese instrumento que estaremos próximos a sacarlo. En sí, la información está muy a la mano, se tienen los links a todos estos documentos. Y por otro lado, la parte administrativa, pues esa sí la veo otra área, es donde tenemos que sentar para sacar todo lo que son nóminas y los recursos ejercidos y todo, pero creo que está bastante digerible ahorita por lo que veo de la nueva versión del cuestionario. Creo que no cuenta ahí con gran dificultad, por lo que creo que lo podemos resolver en buen tiempo. No sé si hay alguna duda.
Gracias, Humberto. Creo que nos has dado un panorama claro de qué tan fácil o no es hacer el llenado de este formulario, y creo que con la experiencia justo es que hay cosas que sí pueden ser de la mano justo de la propia Secretaría encargada de la acción climática. Entonces creo que eso nos da cierta tranquilidad en términos de a quién tendríamos que estar molestando, digamos, para ir información. Seguramente hay áreas administrativas que tienen más detalle de los presupuestos, por ejemplo, pero creo que es una buena señal el que todo quede medio concentrado en una secretaría y que el flujo de información sea el adecuado. Muchas gracias, Humberto, por compartirnos esto. Si alguien tuviera una pregunta específica para Humberto, pudiéramos hacerlo vía el icono de aquí abajo de preguntas y respuestas. Y me gustaría pasar justo a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Humberto, por compartir tu experiencia. Gracias. Veo que por aquí algunas fueron contestadas en el chat, pero también por acá ya identificamos unas muy específicas. Entonces voy a empezar a leerlas y les cuento. Les pido que vayan respondiendo. Por ejemplo, para Gema nos preguntan cómo se da seguimiento a los resultados obtenidos con las entidades. ¿Quisieras compartirlo, Gema, o Grace? Claro que sí. Hola, Saúl. Seguimiento respecto, bueno, voy a tomar dos aspectos. Quisiera saber si es el seguimiento como después de que respondan, cómo evaluamos esa información una vez que recibimos la información. Si se solicitan algunas ligas o se consulta la información para verificar que el documento que están proporcionando es el relacionado directamente con la pregunta. Entonces, una vez que se reciben las respuestas, sí se pasa un proceso de ver todos estos instrumentos donde se pueden consultar o verificar. En caso de que también haya a veces error de captura, porque suele pasar que los estados también pueden tener algún error de captura, así es como se le da seguimiento a la información. No sé si es relacionada a este aspecto del seguimiento de la información o si es relacionado a otro tema respecto. Entiendo que es sobre el seguimiento de la información, Gemma. Muchas gracias. Para Ana y para Roberto nos preguntan algo que me parece muy, muy relevante. ¿Qué tanto de lo que resulta del DECIAC se refleja en acciones tangibles? Hola, hola. ¿Andas por ahí, Roberto? Ana. Ok, creo que tuvieron un temita. Avanzo con la siguiente pregunta. Si quieres, Saúl, puedo apoyar un poco con esa, si no te molesta. Hay una diferencia, esta pregunta me parece interesante y bueno, para el tema de impacto de los instrumentos y de esta parte de implementación, afortunadamente pues ya se están desarrollando estos sistemas de medición, monitoreo y verificación, los sistemas MRV o IME. El DECIAC no trata de sustituir este tipo de sistemas donde se mide ya el impacto de las acciones, sino al contrario, el DECIAC lo que trata es como de complementar en tema de esas como capacidades que tienes para facilitar estas acciones. Una vez yo creo que se vuelva a tener esta nueva edición, quizá en esta próxima edición podamos comparar un poco los resultados una vez que se tengan los del sistema MRV contra los del DECIAC para ver si hay una relación directa contra la planeación y la ejecución. Es como instrumentos diferentes. No tratamos de suplir, sino complementar los grandes sistemas de monitoreo que son los MRV. Buenísimo, gracias, Gemma. Para Grace, una pregunta sobre si el cuestionario vendrá llenado o prellenado con la información de los DECIACs anteriores, como para facilitar la comunicación. Sí, en este caso no va a venir la respuesta prellenada, como se hicieron varios cambios en el formulario, no lo consideramos lo más prudente. Sin embargo, sí les podemos hacer llegar vía correo electrónico, que a la mayoría de los enlaces que siguen vigentes de los años anteriores se les hizo llegar la edición pasada, donde pueden consultar las respuestas que se dieron desde sus estados. Entonces, eso les puede ayudar como base. Sin embargo, debido a este cambio en
la estructura y a múltiples preguntas, no consideramos la mejor opción dejar las respuestas previas y sin ningún problema les hacemos llegar como esta edición ya respondida de las pasadas. Gracias, Grace. Tengo un par de preguntas otra vez para CDMX. Ana, Roberto, ¿andarán por ahí? Ok. Sí, aquí ando. Ok. Gracias, Ana. Por ejemplo, preguntan si las campañas de comunicación entrarían como una categoría para calificar, diagnosticar en materia de acción climática. Esa es una, y de una vez te hago la siguiente. Si los resultados del CDP de la Ciudad de México se incluyen o ser incluido dentro del DECIEC. Bueno, Perfecto, justo intenté también contestarlas en el chat. ¿Me oigo? Sí, ahí te escuchas. Es que oí a alguien hablar. ¿Me oyen bien? Sí, te escuchamos. Perfecto, muchas gracias, Saúl. Justo intenté contestarlas en el chat. CDP, no, en realidad es información complementaria. Actualmente el DECIAC no incluye preguntas vinculadas a reconocimientos o a posiciones o en general, digamos, a ciertas calificaciones que hayan obtenido ciudades en otro tipo de reportes, pero la información que los estados metemos en el CDP es, o sea, al menos en lo que compete a capacidades institucionales actuales, es la misma información que reportamos en el DECIAC. El CDP es más completo en el sentido de que ahí ya se hace un análisis de medidas específicas que llevan a cabo los estados, y en el caso pues del DECIAC lo único se limita a analizar y a evaluar las capacidades institucionales justamente para la implementación de esas acciones. Entonces, son digamos, son reportes complementarios, pero realmente no, o sea, las calificaciones que reciben los estados en CDP no forman parte del DECIAC. Y sobre el tema de las campañas, justamente el objetivo del DECIAC también, a diferencia de las versiones pasadas, el objetivo es que lo vamos mejorando con el tiempo. Justo esta nueva versión tiene más preguntas sobre otros temas, que también sabemos que implica mayor capacidad de los estados de dedicarle tiempo y responder esto, pero justamente porque en este ejercicio vamos identificando ciertos mecanismos que cada vez se han ido fortaleciendo con el tiempo. Entonces, en cuestiones de participación, justamente hemos identificado algunos mecanismos que son los básicos, los más usados por los estados, y nuestras preguntas iniciales en participación están centradas en estos, específicamente en mecanismos de participación que han sido usados para la planeación, o sea, por ejemplo, para el desarrollo de sus programas, para el desarrollo de la legislación o la publicación de legislación en materia de cambio climático, y también si cuentan con mecanismos participativos como los consejos. Y adicionalmente en el aspecto de transparencia, existe una pregunta que además es abierta, que le permite, o sea, que le pregunta a los estados si tienen otro mecanismo de transparencia vinculado a sus acciones en materia de cambio climático, donde existe la posibilidad de que el estado pues también responda si lleva a cabo estas campañas o si lleva a actividades de difusión o alguna otra actividad de transparencia. Entonces, claramente con el tiempo podemos ir mejorando las preguntas vinculadas a participación y transparencia, pero por ahora están limitadas justamente pues primero a mapear los principales instrumentos usados, y también pues hay preguntas abiertas donde podemos empezar a analizar si varios estados nos contestan justamente este tipo de acciones, entonces ya sabremos que es un instrumento usado cada vez más a nivel subnacional, y entonces pues el cuestionario se va a ir mejorando eventualmente en el tiempo. Buenísimo, gran respuesta, Ana. ¿Querías comentar algo, Humberto? Sí, me habían preguntaron algo sobre los temas de difusión, los canales de difusión. Sí. Bueno, no. Sí, las campañas de comunicación estarían en categoría para calificar, diagnosticar en materia de acción climática. Sí, yo creo que nosotros, como lo hemos manejado ya desde hace muchos años, lo incluimos no en una agenda de mitigación ni tampoco la de adaptación, sino en temas transversales, donde incluimos todo lo que son la elaboración de instrumentos, donde incluimos los temas de educación, de investigación, ya que eso no tenemos manera de contabilizarlo como una reducción de emisiones, y tampoco lo vemos como tal en un tema de adaptación como tal,
pero sí es algo continuo que se hace para ver a cuánta gente se llega a esta difusión. Subimos videos en nuestra página de la Secretaría, vemos cuánta gente tiene acceso a estos talleres. Hemos tenido reuniones virtuales en el que ha llegado a tener conexiones hasta 80,000 personas. Entonces, buscamos estos canales de manera de difusión, pero lo manejamos en una agenda aparte. Ok. Es una alternativa para quienes también lo puedan hacer de esa forma. Gracias, Humberto. Sí. Tengo una última pregunta para Gema, que tiene que ver con si hubiese organizaciones que quisieran participar o que están participando o realizando esfuerzos similares a lo que se hace en el DECIAC, ¿cómo podrían participar con nosotros, con ustedes? Ya, claro. Principalmente quienes alimentan la encuesta son las entidades estatales, pero lo que sí estamos buscando es que estemos haciendo esta información pública y también estar reportando estos informes. Algo que sí nos ayudaría muchísimo es robustecer esta como heterogeneidad de opiniones respecto a este tipo de análisis, y las organizaciones quienes lleven a cabo este tipo de acciones o tienen otra experiencia en cosas que podríamos estar fortaleciendo en el diagnóstico, sería bastante valioso poder contar con su opinión sobre lo que estamos generando en los informes en esta nueva edición y en la que vamos a arrancar. Y por supuesto que estamos abiertos a retroalimentación y ver de alguna manera cómo podemos colaborar, y de ahí algunas líneas estratégicas que se puedan desarrollar adelante. Así que, pues gracias por el interés y estamos abiertos. Gracias, Gema. Hay una pregunta más que ya se contestó en el chat sobre la participación o la vinculación de Jalisco con Quebec, entonces esa me la voy a saltar. Y veo otras tantas que tienen que ver con tiempos, formas de acceder al formulario y demás. Y ahí me voy a permitir dar la respuesta. Hacia finales de esta semana les van a hacer llegar a los puntos focales y a los suplentes en cada uno de los estados una liga con esta información en donde esté ya abierto la plataforma para empezar a revisar el tipo de información que van a estar requiriendo. Y esto como para ir avanzando, para que se vayan familiarizando con esto que ya nos platicaba Grace hace ratito, pero hacia finales de este mes, del mes de julio, habrá una sesión del Grupo de Trabajo de Cambio Climático de la ANAE, y ahí se hará la invitación a que todos los, digamos, la invitación formal, para que todos los estados puedan conocer detalle de la temporalidad de la plataforma, cuánto tiempo va a estar abierta, en caso de alguna duda, como ya lo veíamos ahorita, con quién se pueden comunicar, y algunos detalles adicionales para que todos estén tranquilos, que van a tener el tiempo suficiente para integrar la información, para analizarla, para verterla, y a partir de ahí, bueno, hacer los reportes correspondientes. Entonces, quisimos hacer este seminario como para que vayan conociendo el tipo de información que se va a requerir, aunque la comunicación oficial se hará justo en los próximos días y les haremos llegar la liga con el cuestionario correspondiente. Y esto cabe recordar que está muy enfocado, como ya lo decían los colegas, a que le respondan los estados, los gobiernos estatales, en particular los vínculos que se están, digamos, los enlaces que están en la ANAE, que son las secretarías de Medio Ambiente u homólogas. Así que sé que por aquí hay algunas otras actores de otros sectores, y al final lo que buscamos es, por supuesto, ser transparentes, pero para el llenado de la información, los responsables serán justamente las autoridades ambientales. Listo. Pues bueno, no veo otra pregunta por acá y creo que vamos como muy buen tiempo para ir cerrando esta excelente sesión. Quisiera agradecerle a Gema, a Ana, a Roberto, a Grace y a Humberto por las interesantes aportaciones y el apoyo para realizar este seminario. Por supuesto, también agradecerles a todas, a todos quienes estuvieron esta mañana con nosotros, por supuesto por atender la convocatoria, pero sobre todo por las preguntas. Sabemos que es un tema de gran interés para todos los estados y que, bueno, a través de este seminario quisimos solventarlo. Este seminario va a estar grabado en la página de la comunidad. Próximos días también, porque por ahí alguien preguntaba tanto de la grabación como las presentaciones. Entonces, la grabación estará por ahí, disponible para todo público. Y en los próximos días también compartiremos información sobre los próximos seminarios, mesas redondas y demás actividades que tendremos en el marco de la comunidad para los próximos meses.
Al finalizar esta sesión, también encontrarán una breve encuesta de 4 preguntas en donde mucho agradeceremos nos puedan dar su opinión sobre el seminario. Y por supuesto quisiera reiterar nuestro agradecimiento a todas, a todos los asistentes por sus excelentes presentaciones, a mis colegas de ICM y WRI por el apoyo para organizar este seminario, pero sobre todo a todas las personas que nos siguieron y nos están viendo esta mañana por su participación. Les recordamos que van a poder consultar este seminario, y así como los anteriores, los 40 anteriores que platicábamos al inicio, en la página web de la comunidad, comunidadclimaticamexicana.mx, y también les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En esta diapositiva ustedes pueden ver un código en el que pueden escanear y conocer más sobre las actividades de la comunidad en redes sociales. Y bueno, nuevamente agradecer a todos que estuvieron por acá esta mañana. A nombre de la Comunidad Climática Mexicana les deseamos un excelente inicio de año, de mes, de mitad de año más bien, y les esperamos en el próximo seminario de esta comunidad. Que tengan un excelente día y estamos muy atentos.